Entonces podemos continuar con lo que estábamos diciendo, que CS iba a ser a E 2A partido 2, por lo que CS nos va a dar esta relación importante que va a ser EAA. Entonces ya tenemos dos relaciones importantes que están acá, que es CX, que es la distancia que existe entre C y la directriz, y CS, la distancia que existe entre C y el foco. Siempre manteniendo que lo que estamos encontrando es esta relación siempre fija. Entonces, antes de continuar, ya lo vamos a poner en un plano cartesiano para poder hacerlo parte de la geometría analítica, siempre recordando que lo que estábamos haciendo es esta relación que existe entre S y P, que la voy a poner acá. Y podemos ponerle a esta distancia que es igual paralela al eje X, que es la distancia que existe entre P y la directriz, a ese punto de intersección lo vamos a llamar M, que es lo que conocemos normalmente como el pie de la directriz. Y entonces ya podemos empezar a definir nuestro origen, digamos que en el centro, donde aquí estaría el eje X y el eje Y. Entonces podríamos decir de que esa distancia CS es lo que representaría en su extensión de la línea recta el eje X, y la distancia entre existe perpendicular a esa, CM, digamos que esta distancia perpendicular a CS, C hasta la altura de M, es lo que conoceríamos como el eje Y. Entonces ahí empezamos a definir toda nuestra elipse en base a un punto de centro, que es donde vamos a tener nuestra forma al final. Ya habíamos definido todo esto, ya habíamos definido los ejes, por lo tanto podemos decir, ya que sabemos que CS es AE o EA, entonces podríamos decir que la coordenada del foco S, es EA, 0. Y ahora que ya definimos todo, en particular lo más importante es esa distancia entre el centro y el foco, CS, que lo encontramos como AE, y la distancia entre el centro y la directriz, que la encontramos como A partido E. Entonces ya podemos empezar con nuestra definición formal y encontrar la ecuación de la elipse en base a la relación básica con la que empezamos. Entonces vamos a despejar esto, SP es igual a E por PM, y lo vamos a elevar ambos términos al cuadrado. Por lo tanto tenemos SP cuadrado es igual a E cuadrado PM al cuadrado. Como estamos haciendo todo con los ejes cartesianos, pues conviene tener un punto en el eje X, que es esa extensión de CS, que le vamos a llamar N mayúscula, en donde vamos a decir de que P a M es la distancia entre el punto del lugar geométrico y M, el pie de la directriz, es la misma que existe entre N y X. Entonces simplemente vamos a cambiar SP cuadrado es igual a E cuadrado más multiplicado por NX al cuadrado. Y como lo estamos definiendo todo con un plano cartesiano, nos conviene tenerlo a favor del centro, es decir, a favor del origen, porque todo lo estamos pensando a favor de ese origen que es el centro. Entonces vamos a cambiar ese cuadrado igual E cuadrado, y ese NX, que es la distancia entre N, ese punto de reflexión con el punto pero en el eje X, va a ser lo mismo que del centro a X menos el centro a N. Entonces tenemos que NX al cuadrado es lo mismo que CX menos CN al cuadrado. Eso lo que nos ayuda es que definimos todo en base al centro, que es nuestro origen. Ahora, ¿cómo definimos SP? Nos damos cuenta que SP es esta recta que está acá entre S y el punto P, entre el foco y el punto P. Entonces tenemos la hipotenusa. Sabemos que la distancia que existe entre S y N, es decir, el cateto que está abajo, si lo queremos ver como un triángulo, sería la distancia que existe entre el centro y N, es decir, CN, C y N, menos la distancia que existe entre el centro y el foco, y sabemos que eso es EA. Ese sería nuestro cateto, que sería CN menos EA. Y sabemos que la distancia vertical es simplemente Y. Como estamos sacando la hipotenusa, entonces sería la raíz cuadrada de CN menos CA minúscula, perdón, CA al cuadrado más Y cuadrado. Pero como lo que estamos sacando es SP al cuadrado, se le va a eliminar la raíz y nos queda que SP al cuadrado es simplemente
cn menos ea al cuadrado más y cuadrado igual a esto que tenemos de este lado, que es cx menos cn al cuadrado. Ahora sabemos de este lado que cx es lo mismo que a partido e. Y cn, es decir, la distancia que existe entre c y n, es simplemente la que corresponde a la abscisa del punto P, es decir, x. Entonces tenemos esto igual a esto. Desde el otro lado todavía no hemos avanzado más. Y lo mismo acá, como definimos cnx, lo podemos cambiar a x menos ae, o lo mismo ea más y cuadrado, esto es el cuadrado, es igual a e cuadrado a partido e menos x al cuadrado. Y ahora pues llega la hora de expandir el primer término al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, entonces tenemos 2ae por x, más el segundo término al cuadrado, que sería a cuadrado, e cuadrado, más y cuadrado. Aquí lo mismo, el primer término al cuadrado sería a cuadrado partido e cuadrado, multiplicado por e cuadrado, se va a cancelar el e cuadrado con el e cuadrado y nos va a quedar simplemente a cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo, nos va a quedar 2a partido e por x multiplicado por el e cuadrado. Lo que va a pasar es que se va a cancelar una e, lo que nos va a quedar, para poder hacerlo de una vez simple, nos va a quedar 2ax por e. Lo vamos a poner como 2aex. Y el último sería el segundo término al cuadrado, que sería x cuadrado multiplicado por e cuadrado. Vamos a pasar al lado izquierdo los cuadrados. X cuadrado menos e al cuadrado x cuadrado, recordamos que es una constante, más y cuadrado. 2ax de ambos lados con el mismo signo se van a cancelar. Y del otro lado nos quedan las constantes que no se cancelan, en este caso a cuadrado, y del otro lado me queda menos a cuadrado e cuadrado. Aquí puedo hacer factor común x cuadrado, lo que me va a quedar x cuadrado es igual a 1 menos e cuadrado más y cuadrado, y del otro lado me quedan las constantes que no se pueden cancelar por ahorita. Podemos aún factorizar el otro lado con factor común a cuadrado, lo que nos va a quedar factor común a cuadrado 1 menos e cuadrado, y lo vamos a dividir. Vamos a dividir este lado dividiendo todo este lado, lo que nos va a quedar x cuadrado 1 menos e cuadrado partido a cuadrado 1 menos e cuadrado más y cuadrado partido a cuadrado 1 menos e cuadrado igual a 0. Esto se cancela con esto, lo que nos queda es x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido a cuadrado 1 menos e cuadrado. Como esto es una constante y es fija y sacada de una fórmula básica, para hacer todo más fácil, vamos a decir, y aquí no es 0, perdón, si estoy dividiendo ambos entre ambos lados queda 1 del otro lado, perdón, si estoy dividiendo los dos lados, esto dividido lo mismo, 1, perdón, 1. Ahora, como estaba diciendo, si estamos dividiendo ambas cosas, si estamos habiendo sacado esta fórmula de una demostración, podemos decir que este a cuadrado 1 menos e cuadrado es una constante fija que siempre se va a repetir y que siempre va a ser parte de la fórmula. Entonces le vamos a dar un nombre específico a esto que va a ser b cuadrado, lo que nos da la fórmula básica de la ecuación general de la elipse, que es a cuadrado partido x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado es igual a 1. Y esta es la ecuación general de una elipse. Sé que la demostración es un poco larga. Esto es realmente la ecuación general de la elipse. Ecuación general de la elipse. Hay maneras más fáciles de explicar esto por medio de otras relaciones, pero yo quería hacerlo de esta manera larga y un poco compleja, para que aunque sea en su subconsciente siga manejándose de que una cónica, es decir, parábola, elipse, hipérbola y circunferencia, siempre mantiene la propiedad
foco directriz que se cumple desde esta propiedad. SP partido PM es igual a E, donde E es menor a 1, entonces mantuvimos esa relación 1 a 1 para que esto sucediera. Hicimos todo lo que hicimos en este video y el anterior hasta llegar a la ecuación general de la elipse, que es esta la que vamos a estar utilizando. Mañana vamos a ver algún ejemplo mucho más sencillo, mucho más intuitivo de cómo poder encontrar o lo que significa la elipse, pero no quería interrumpir la forma en que estamos viendo el lugar geométrico de una elipse con una forma más fácil solo para que entiendan la ecuación y llegar a la ecuación, sino que por lo menos tengan la idea de cómo se puede llegar con la misma propiedad de la excentricidad a la ecuación general de la elipse.